Muy, pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra de Leuco. Si hay días calientes, cargados de temas políticos, económicos y sociales, este es uno, no tenga duda, y van a desfilar por aquí, por Palabra de Leuco, todos los temas con los principales protagonistas de esa actualidad. Mire, ya está enganchada desde su casa Patricia Burri. Muy buenas noches, Patricia. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hay varios temas que queremos hablar con usted, que queremos hablar con el doctor Adolfo Rubinstein y también con el diputado Maximiliano Abad, que es el presidente del bloque de diputados de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar, Patricia, del tema del fallo de la Corte Suprema de Justicia, por supuesto. ¿Cómo no vamos a hablar de ese tema que le ha puesto freno a este intento de Cristina de sacarse de encima a los jueces? Vamos a hablar del asesinato del policía Juan Pablo Roldán, del uso de las taser, y obviamente usted tiene mucho que ver y ellos también van a opinar desde la política, y también vamos a plantear, no tenga duda, que vamos a plantear todo lo que tiene que ver con estos muertos de la provincia de Buenos Aires que el gobernador Kicillof por algún motivo no mostró, por ineficacia, mala praxis, y ahora lo quieren disfrazar de que han encontrado un mecanismo para transparentar las cosas. De todos estos temas vamos a hablar en un ratito con Patricia Burri, con el doctor Rubinstein y con el diputado Abad. Enseguidita, ya venimos, Palabra de Leuco. Nació como una pulpería y se convirtió en un amplio barrio con una hinchada verde. Un barrio con sol propio en el que vivieron artistas aclamados, la mayor defensora de los derechos de la mujer y hasta un recordado presidente. A Caballito no le falta nada y dicen por ahí que quien vive aquí no se va más. Como Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. En OMINT diseñamos nuevos planes médicos que se adaptan a lo que usás. Planes de calidad hasta 25% más económicos. Cotiza y compralo online. Tu plan, tu cuota, tu OMINT. Cachamay, un saludable momento. Estar separados también es estar juntos. Asegura tu casa en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Somos Avalian. Estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das, para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza. Mirar hacia adelante. Avalian. Cuidarte para lo que viene. Biox. Desinfectante eficaz para la prevención del coronavirus. Biogénesis Vagó. En Prevención ART, cuidamos a los que trabajan, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, la gente. Prevención ART de Sancor Seguros. Cuidando a tu gente, cuidando a tu empresa. Bueno, la posibilidad de conversar con el doctor Carlos Clark, que luego va a hacer un informe detallado y completo del fallo, de la decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia, y preguntarle a nuestros invitados su opinión. Arranco diciendo que la Corte le puso límites a Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner y sus senadores súbditos en la Cámara Alta tomaron la decisión de desplazar a 3 jueces que la molestaban a Cristina. Increíblemente, 2 que habían estado en la Cámara Federal, que confirmó su procesamiento, y un juez que nada casualmente la tiene que jugar por la causa más grave de la historia argentina de la corrupción, de la hipercorrupción de Estado, que es la causa del cuaderno de las coimas. Me parece que en eso coincidimos. Absolutamente, le puso un límite a eso la Corte. Hoy, por lo menos hoy, ¿no? Un fallo, una acordada sorpresiva, si se quiere, en algún punto. Todos te dicen eso, las fuentes con las que hablas. Esperábamos que pudiera suceder otra cosa, y con un doble mensaje, a mi criterio. Un mensaje hacia adentro, la Corte diciéndole a los jueces: nosotros vamos a
a tomar la decisión de lo que pase con la justicia. No vamos a dejar que el Senado avance en la justicia. Nosotros tenemos la decisión final. Hoy ya por acordada, ya lo había dicho Rosenkrantz, hoy por una acordada que es verdaderamente lo que vale. Y también un mensaje hacia afuera, me parece, porque la Corte dice esto excedió el interés de las partes. Claro. Ahora escuchamos a la comunidad que también está interesada en este caso particular. Bueno, Patricia Bullrich, nos parece a mí también que fue un fallo que le dio tranquilidad en general a los jueces. La Corte va a ser, perdón por la grosería, una especie de guardaespaldas de los jueces, de cuidar su autoridad, de que no se sientan presionados por el poder político. Pero usted, Patricia, como presidenta del PRO, ¿qué es lo que piensa respecto de esta decisión de la Corte? Bueno, me parece que hoy es un día muy importante para la República Argentina, para la República como concepto, porque mucho se habló durante estos días que la Corte iba a responder a intereses políticos, a presiones, a la presión que le hizo Alberto Fernández, a esta avanzada de Cristina Fernández de Kirchner a querer acomodar la justicia a su medida. Y hoy la Corte le dijo, momento, vamos a utilizar un recurso excepcional para una situación de gravedad institucional y nosotros somos el último control de constitucionalidad y el último control respecto a los jueces. Y hay algo muy importante, porque había algo que a mí no me cerraba en todos los comentarios que hubo durante estas semanas, que era la Corte con sus mismos 5 integrantes, en el 2018 dijo, estos jueces son los jueces naturales de las causas de Cristina y de muchas otras causas, de muchas más. ¿Y cuál era la razón? ¿Cuál podía ser el objetivo? ¿Cuál podía ser el interés de que esta Corte cambiase lo que había dicho en el 2018 por algo totalmente distinto? ¿Qué había mediado en el medio de esta situación? Nada. En consecuencia, yo estaba tranquila que la Corte no puede ir contra los pasos, no puede ir contra su propio. Patricia, tenemos un pequeño problema de comunicación que se entrecorta. Vamos a pasar un segundito para que la producción trate de corregir ese tema técnico. Hay alguna pequeña interferencia o se va cortando. Prefiero esperar un segundo por escuchar atentamente lo que usted dice y que la gente sepa cuál es su pensamiento. Bueno, ahí estaba diciendo Patricia Bullrich que, que en realidad hay casi que está sugiriendo que el fallo definitivo por el fondo de la cuestión, también va a ser a favor de los jueces porque hubo 2 acordadas de la Corte Suprema de Justicia, esta misma Corte Suprema, con los mismos integrantes que ratificaron que era correcto el traslado de los jueces a pedido de quien era ministro en esa época, Germán Garabano. ¿Vos también tenés esa información o esa presunción, Carlos? Información por ahora no larga. La Corte sabemos que se ha manejado con mucha reserva. De hecho, hasta este persaltum no teníamos demasiada información de que lo iban a aceptar, ¿no? El persaltum es una situación absolutamente excepcional. Una sola vez en la historia se había aceptado un persaltum en el 2013, así que no teníamos ni siquiera esta pista de que iban a aceptar el persaltum. Pero evidentemente lo que dice Patricia Bullrich, la acordada 4 y 7 del 2018, dice justamente esto que estaba manifestando la exministra. Ya los mismos jueces fallaron en este caso particular, por lo tanto uno podría presuponer que irían por el mismo camino. Bueno, Patricia, ¿usted piensa lo mismo? ¿Usted tiene expectativas positivas respecto de cuando la Corte se expida sobre el fondo de la cuestión? Sí, totalmente, porque además hay algo que a mí me parece que mostró el hilo de lo que quería Cristina Fernández de Kirchner, porque si lo que había acá era un mecanismo objetivo, es decir, todo aquel juez que fue puesto de una manera, de acuerdo al criterio de Cristina Fernández de Kirchner, no regular porque no pasó por el Senado, lo sacamos, y esos eran los 10 o los 60 jueces que se sacaron durante todos estos años. Ese hubiera sido un criterio objetivo, saco a todos. Claro. Ahora, si yo de los 10 jueces que llegaron al Senado, elijo 3, que son los que están en mi causa, y a esos, solamente a esos los aparto,
lo que estoy mostrando es que mi objetivo no es una regla general de selección de jueces, sino que es un mecanismo particular por el cual yo quiero sacar a los jueces que me joroban en mis causas y los otros no me importa. Creo que este argumento debe haber pesado mucho en la Corte Suprema de Justicia al ver que no se hacía lo mismo con todos los jueces, sino que simplemente se elegía a aquellos que estaban en causas comprometidas con el poder político, especialmente de Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que esto es muy evidente y creo que Rosenkrantz dijo, este es un tema de gravedad institucional, porque solo saco a aquellos jueces que están en las causas que involucran a las acciones de corrupción, porque los jueces federales tocan muchas causas, tocan causas de secuestros, trata de personas, narcotráfico, solo saco aquellos que a mí me interesan. Creo que quedó tan evidente, y tan evidente fue la acordada del 2018, que la Corte dijo, o nosotros nos convertimos en la última ratio del poder constitucional de este país, o este país termina, no sabemos, si en Venezuela o si termina en cualquier cosa, en una situación de enfrentamiento muy fuerte entre la población que no acepta la discrecionalidad total y absoluta del poder político que gobierna hoy la Argentina y una población que está en la calle todos los días. Me parece que la Corte dijo, vamos a un criterio objetivo al que decidimos en el 2018 y vayamos a ser claros respecto a una confrontación que puso en blanco y negro que lo que buscaba Cristina de Kirchner era apartar solo a aquellos jueces que le molestaban. Claro. Tan evidente, tan discrecional, que creo que esto ayudó a un comportamiento hasta ahora, falta por supuesto el final, muy importante de la Corte Suprema de Justicia, que nos guste o no nos guste, en los últimos años, desde hace muchos años, la Corte Suprema de Justicia, con otros integrantes, viene marcando un camino importante de respeto a la Constitución. Sin duda, estaba pensando que, bueno, fue por unanimidad, más allá de que el doctor Carlos Rosenkrantz hizo un voto argumentado distinto, pero en el mismo sentido, los 5 votaron, y además de decir que querían evitar un daño institucional, dicen preservar el sistema republicano de gobierno. Absolutamente. Preservar el sistema. Llegamos a una situación de extrema gravedad, entonces. Habla del artículo 110 de la Constitución Nacional, que es el principio de inamovilidad de los jueces, y plantea otro concepto muy importante del derecho, que es la irretroactividad. Lo que dice es, si analizamos estos casos y le damos lugar, bueno, entonces vayamos a analizar los 60 reemplazos por decreto que hubo desde el 95 a esta parte, muchos de los cuales se dieron durante el kirchnerismo. Claro, de la propia Cristina. Sí, absolutamente. Bueno, después vamos a ver una particularidad absoluta, que es decreto de Cristina Fernández de Kirchner trasladando por decreto a uno de estos jueces justamente que está... A uno de estos jueces. Patricia, te hago una pregunta, te diría la última pregunta respecto de este tema. Ahora vamos a hablar del tema del policía asesinado y cuál es el manejo de la seguridad de este gobierno. En esta última pregunta te digo, ¿cuál es el rol? Has escrito un tuit muy elogioso de la actitud de la gente, argentina valiente, comprometida, has puesto respecto de la actitud de ponerle el cuerpo y en la calle a la defensa de las instituciones. ¿Cuál es tu valoración de eso? Mi valoración es que hoy tenemos una ciudadanía muy activa, una ciudadanía que dice la Argentina tiene que valorar lo que escribieron sus constituyentes, tiene que valorar a Alberdi, tiene que valorar a Sarmiento y no a Baradel, tiene que valorar un tipo de país donde el progreso, el mérito, el poder hacer cosas, el estudiar, el trabajar y el respetar a las instituciones tienen que ser valores. Hoy hay una Argentina con valores y yo creo que salir a defender el valor de la justicia es muy profundo. Y yo hoy sentí que además de la Corte Suprema de Justicia, que utilizó un recurso extraordinario
para una situación extraordinariamente compleja, Claro. y me parece que fue muy importante. También quería hacerle un homenaje a los ciudadanos que vienen de sus casas. Algunos fueron allanados ayer, les allanaron sus casas porque tuvieron actitudes de salir a la calle, como si estuviésemos en un estado policial. Y en este sentido también me parece importante cuando hay una ciudadanía activa que dice: yo voy a defender mi república, voy a defender mi patria, voy a defender mi constitución, porque por encima de la constitución y de la ley no hay nada. Entonces, creo que valía la pena también darle este mensaje. Nosotros como dirigentes políticos no podemos ir a una marcha en la que se le pide a la Corte Suprema, porque creemos que la Corte Suprema tiene un criterio de convicción, y nosotros no podemos hacer eso, no podemos ser como Alberto Fernández, que aprieta a Rosenkrantz. 3 veces en un día, ¿eh? 3 veces en un día se refirió el presidente. En cualquier otro país del mundo hubiese sido un escándalo tremendo. Exactamente, por eso nosotros no podemos ir a esas marchas, porque sería como copiar la actitud de aquel que aprieta, o porque va a una marcha, pero sí los ciudadanos que dicen: a ver, ¿yo qué puedo hacer? Puedo ir a una marcha, bueno, voy a una marcha. Cuando las marchas no fueron concretamente dirigidas a un accionar directo, yo estuve. En este me pareció, porque me pareció que era como ser el espejo de Alberto Fernández. Yo no quiero ser el espejo de aquel que aprieta a Rosenkrantz, cuando Rosenkrantz es una persona de una claridad. Y además hay algo importante, que es importante recordar. Mauricio Macri, cuando nombró a Rosenkrantz, no lo conocía. No lo conocía. Yo lo conocía porque él era rector de San Andrés. Claro. Y estaba con él, y lo admiraba por su capacidad, pero Macri no lo conocía. Y me preguntó a mí, a Garabano y a varios más: ¿y qué tal es? Es un jurista enormemente importante, pero el presidente de la Nación nombró a un miembro de la Corte sin conocerlo. Y eso tiene un valor muy importante. Sin duda. Vamos a cambiar ese graph, por favor. Vamos a cambiar ese graph. Patricia, vamos a escuchar a 2 hombres que nos siguen directamente el tema de la Corte Suprema, pero son 2 hombres de la política. El doctor Adolfo Rubinstein, noblemente, de militancia en la Unión Cívica Radical. Le pido su opinión como hombre de la política. Después vamos a hablar, obviamente, de todo lo que tiene que ver con la pandemia y con la aparición de estos muertos en la provincia de Buenos Aires. Pero, ¿qué le pareció el fallo de la Corte, la decisión de la Corte, doctor? Yo creo que una democracia republicana se basa en la división de poderes, y esa división de poderes tiene que estar basada en los equilibrios, del equilibrio entre los poderes, cada poder con sus competencias y sus incumbencias. Me parece también que todo este contexto de pandemia y de cuarentena ha adormecido y ha nublado esa división de poderes. Ha habido mucho protagonismo personal, el caso este es muy claro al respecto, donde tenemos una justicia que pareciera que estar medio dormida desde hace ya 6 meses, un Congreso que está sesionando virtualmente con todos los problemas que esto acarrea, un Poder Ejecutivo que está gobernando por decreto. Entonces a mí me parece que esto de alguna manera es una bocanada de aire fresco, donde, digamos, la justicia ha decidido hacer valer sus competencias y sus incumbencias independientemente de cuál sea el desenlace. Yo la verdad que no sé y no quiero opinar técnicamente sobre si hay acordadas previas cuáles van a ser las sentencias, pero me queda claro que la justicia, digamos, se ha pronunciado de manera independiente. Eso ya es muy bueno para la democracia y además cuenta, como decía recién Patricia, con un enorme apoyo social. Claramente que en este contexto de pandemia, cuarentena, crisis económica, crisis social, crisis educativa, crisis institucional, la sociedad se movilice por las instituciones, me parece que es algo muy importante. Es un nivel de maduración institucional muy grande, tiene razón. Maximiliano Abad es presidente del bloque de diputados de Juntos por el Cambio en la provincia. Buenas noches, gracias por venir. Bueno, es la misma pregunta, su análisis desde la política. Que la Corte es garante del Estado de Derecho. Usted abogado, además, digo, se lo puede hacer de los 2 lados también. Como le decía Alfredo, la Corte garante del Estado de Derecho. Es el último control de constitucionalidad.
ha aceptado este recurso extraordinario y lo que ha dicho es este tema lo voy a tratar yo. Y le ha dado un mensaje muy fuerte al Consejo de la Magistratura, diciéndole absténganse de llevar adelante los concursos para cubrir esas vacantes. Nosotros ahora esperamos que actúe con la coherencia de lo que estableció en la acordada 4 y 7, que recién se hizo mención acá, que tiene que ver que cuando los jueces son trasladados en una misma jurisdicción, en una misma jerarquía. El mismo rango, claro. Y con competencias similares o materias similares, no se necesita el acuerdo del Senado. Por lo tanto, estuvieron bien nombrados. Por eso digo que hay un mensaje muy fuerte hacia la justicia, un mensaje muy fuerte hacia el poder político, un mensaje muy fuerte hacia el Consejo de la Magistratura y un mensaje muy fuerte hacia la sociedad, que en la Argentina hay división de poderes. Muchísimas gracias. Ahora vamos a seguir conversando, pero básicamente Patricia tiene mucho que ver con estos temas, Patricia Burri, porque ha sido ministra de Seguridad, pero déjeme que le cuenten primero mi opinión para que sepa dónde estoy parado en este tema. Mire, la pregunta es, ¿quién es el culpable? ¿Quiénes son los responsables del asesinato del policía? Con duelo nacional no alcanza, señor presidente. Con la bandera a media asta no alcanza, señor presidente. Con sus condolencias a la familia por las redes sociales, no alcanza, señor presidente. Hay que tomar medidas concretas, necesarias para que esto no ocurra más. Rodrigo Rosa, un desquiciado, le clavó varias puñaladas al agente Juan Pablo Roldán y una de ellas fue directo al corazón. El valiente inspector de la policía montada de la Federal tenía 34 años y puso el cuerpo para proteger a muchas personas que estaban tomando café en la zona del Malva. Roldán trató de calmarlo y avanzó, y minutos después se desangró y falleció en el sanatorio Mater Dei, que está a media cuadra. El culpable de ese terrible crimen, por supuesto, es Rodrigo Rosa, está claro. Lo vimos en las cámaras de seguridad. Una persona que fue escolta de la bandera en el Colegio San Miguel, muy tímido, que un día se volvió loco. Dicen sus amigos que dejó de tomar la medicación por 3 días y los demonios se apoderaron de su mente. Y que la cuarentena lo tenía muy, pero muy angustiado. No hay dudas que el culpable del homicidio es Rodrigo Rosa, pero los responsables son otros. El periodista Álvaro Vargas Llosa, el hijo de Mario, los identificó en su libro Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Es una radiografía del falso progresismo jurásico que sobreactúa su fobia a los uniformados, en los que ve siempre a un dictador. Argentina está llena de este tipo de idiotas que se quedaron en los 70 y que son capaces de mirar a un policía honesto que nos protege y ver a Jorge Rafael Videla. Todavía no entienden que los más pobres son los que más sufren la inseguridad y la delincuencia. Y ellos hablan en nombre de los pobres. En sus barrios humildes tienen que pagar peaje a los narcos y a los chorros para poder ir a la escuela o poder ir a trabajar. No tienen recursos para refugiarse ni en la seguridad privada de los vigiladores, ni detrás de rejas o de cámaras. No tienen autos con vidrios polarizados. Las madres en estos barrios tan humildes todos los días sufren porque sus hijos les roban la mochila, las zapatillas o lo invitan a convertirse en soldaditos de la droga y ganar la plata fácil. Eso sí que están en contra de la meritocracia. Sin embargo, en este cuarto gobierno kirchnerista está lleno de este tipo de imbéciles que creen que ser revolucionario es abrir las puertas de las cárceles y soltar delincuentes peligrosos y no darle ni 5 de bola a los ciudadanos honrados que sufren los delitos. Siempre están del lado de los victimarios, nunca del lado de las víctimas. Entre los intelectuales también está lleno de estos hijos putativos de Eugenio Zaffaroni. Compraron esa falsa postura garantista que defiende a los que violan la ley porque dice que son productos de la injusticia del sistema capitalista y que ellos no tienen la culpa de eso. La verdad, es una burrada peligrosa que instaló en nuestro país el vale todo para los delincuentes y la sospecha permanente para los policías. Me gustaría que estos muchachos observaran qué hacen con los que roban, violan o matan en Cuba, o en Venezuela o en Rusia.
Por supuesto que yo no propongo ni la mano dura, ni el gatillo fácil, ni la pena de muerte. Soy una persona democrática y humanista que quiere seguridad para todos los habitantes del suelo patrio. Pero la verdad es que con ese veneno presuntamente progre que inocularon en cierta pequeña burguesía, empoderaron al delincuente para que el delincuente sí tenga mano dura, tenga gatillo fácil y que mate policías como ocurrió ayer. La pena de muerte, señores, ya existe en la Argentina de los Kirchner, pero es contra los policías y la ejecutan los criminales. Mire, los concejales del kirchnerismo porteño y mucha militancia floja de papeles logró que no se aprobara el uso de las pistolas Taser, que son la gran solución. No quieren entender porque están ciegos por su inflamación ideológica. Es mucho mejor un sacudón eléctrico que lo saque de combate por un rato al delincuente que el disparo de una pistola 9 milímetros. La Taser es a favor de todos, de los ciudadanos que van a tener más seguridad, de los policías que no tienen que matar a nadie y hasta de los delincuentes que van a ser apresados y reducidos, pero que no van a recibir un tiro. ¿Es tan difícil de entender eso? Son tan fanáticos y talibanes que no registran que más de 300 policías del mundo la utilizan con éxito. Con la Taser, hoy, Juan Pablo Roldán estaría vivo. Y Rodrigo Rosa en un sanatorio donde le suministrarían su medicación para estabilizarlo emocionalmente. Estos reaccionarios y retrógrados que se creen de izquierda hablan de preservar la vida y hacen lo contrario. Con la Taser se hubieran cuidado de las dos vidas, la de Roldán y la de Rosa. Mire, quiero que escuche atentamente lo que el expresidente Macri, cuando era jefe de gobierno de la ciudad hace 10 años, decía, hace 10 años, explicaba el valor de las pistolas Taser. Lo más peligroso es cuando vos entrenás a un policía y le das un arma que dispara balas. Porque si él se equivoca disparando una bala, mata y no hay más oportunidad. Esto que inventó el mundo y que lo usan 300 policías son justamente para disuadir y evitar un daño terminal y tratar de que el delincuente, protegiendo al policía, que nos tiene que proteger a nosotros, se disuada de hacer lo que está haciendo. Entonces digo, no podemos poner en este tipo de posiciones porque quedamos como ridículos. Quedamos como ridículos. ¿Qué agrega? ¿Qué agrega una Agrega obra? eso, agrega que protege al policía sin que él tenga que tomar decisiones terminales respecto a una persona. Porque si no, la alternativa que tiene, viene un tipo con un cuchillo, es dispararle con una 9 milímetros y matarlo. Con esto él le da una descarga y él queda neutralizado y el policía puede actuar. Pero ahora, yo lo que no entiendo es, ¿cuántas peleas de un ladrón con cuchillo contra un policía han ocurrido en los últimos 10 años? Porque esa imagen no la tengo. Es decir, me doy cuenta que si un tipo sale corriendo puede haber un arma disuasiva. Con que haya una alcanza. El cártel de Zaffaroni, Berbisky y demás estigmatizó tanto a la policía que ahora no actúan. Te lo dicen todos, en voz baja, por supuesto. Bajan los brazos porque si hacen algo los castigan, miran para otro lado y dejan que el delito siga su curso. Para disparar un arma, lo piensan 100 veces porque van directo al sumario, a la exoneración y tal vez a la cárcel. Para estos defensores de los derechos humanos, solo de los victimarios, la policía siempre dispara por la espalda o le planta droga a los narcos. Siempre salvan a los malandras y a los pistoleros y sospechan de los policías. En ningún lugar del mundo, señores, todavía nadie inventó nada para darle paz y tranquilidad a las familias que no sean la fuerza de seguridad. Roldán expuso su vida por temor a ser castigado por el poder político. Tardó en sacar su arma por temor a la sanción. Sus compañeros policías hicieron lo mismo. Vieron a Rosa con un cuchillo y no atinaron a dispararle al agresor enloquecido. Roldán tiró 2 veces al aire para disuadirlo y tampoco resultó. Eso han logrado estos imbéciles que defienden a los criminales, claro, hasta que les pasa algo a ellos. Yo la verdad condenaría a Zaffaroni, a Alberto Fernández, a Berbisky, a que pasen todo el día con Elba y Carolina y escuchen sus desgarros y sus llantos. Tienen un agujero negro en el alma, tienen los ojos secos de tanto llorar lágrimas de luto. Elba es la madre de Juan Roldán. Dice que a los presos le dan planes, le dan todo tipo de beneficios y que a los policías no le dan ni derechos y que ganan un sueldo miserable. Y además lo sabe por experiencia porque su esposo, el padre de Juan, también fue policía. Viven en una casa sencilla en Saavedra.
Carolina es la esposa de Juan y la madre de su hijito de 4 años. Es colombiana y amaba a su esposo. Dice que Juan Pablo era honesto, buen compañero y valiente. Hacía adicionales todo el tiempo para que no le faltara nada a ella ni a su hijito del alma. Casi no dormía para cumplir con sus guardias y con sus trabajos. Solo quería que su hijo fuera feliz. Lo amaba con locura. Cuando le quise decir la verdad al nene, esto dijo su viuda, cuando le quise decir la verdad al nene, pobrecito, el nene se tapaba los oídos con las manos y me decía llorando, ya sé, mami, a papá lo mataron. Lo vi en la tele, ya sé, mami, a papá lo mataron. Este es el testimonio terrible de Carolina. ¿Qué piensan cuando lo escuchan estos personajes, cuando escuchan estos testimonios? Los camaradas de Roldán dicen que si hubieran disparado, ellos estarían presos. La ley castiga rápido y muy duro a los policías que nos protegen y libera urgente a los delincuentes que nos ataquen. Todo eso se lo debemos a los zafaroni, a todos los zafaronis que se sienten encima superiores morales a nosotros. Argentina va a contramano del mundo y del sentido común. El doctor Fargosi, Alejandro, dijo que a Roldán lo mataron los delincuentes que se niegan a entregar pistolas Taser a la policía. Eve de Bonafini llegó a decir que era como darle picanas a los policías. Juan Roldán entregó su vida como un acto de servicio hacia los demás. Estaba en la garita de la policía montada, a media cuadra del lugar. Y sin embargo lo siguió a Rosa para cuidar a los transeúntes, a los que estaban sentados en la vereda. No era su obligación. Pero Juan se sentía un policía a toda hora, incluso cuando estaba de Franco. En mayo del 2019, el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich autorizó el uso de armas electrónicas no letales para las fuerzas federales. En diciembre del 2019, la ministra Sabina Frederick casi lo primero que hizo fue derogar ese permiso tan necesario. Son armas que no matan, que no generan lesiones, no disparan balas, inmovilizan al atacante, pero no entienden o no quieren entender. Estos negacionistas dicen que esas pistolas son instrumentos de tortura. Ahora, los expertos del mundo han demostrado una y otra vez que a menos de 7 metros de distancia, un cuchillo o una navaja es más letal que un arma de fuego. Y eso fue lo que pasó ayer. Viven en una nube de falsedades y se creen la vanguardia de la revolución. La ministra Sabina Frederick y el presidente deberían ir junto con Zaffaroni y Berbisky a escuchar y a contener a Elba y a Carolina, la madre y la esposa de Juan Pablo Roldán. Ellas, esas dos mujeres, le van a decir todo lo que tienen que hacer para que esto no se repita, sobre todo para eliminar la pena de muerte que ya existe en la Argentina, es la que ejecutan los delincuentes. Quien quiera oír que oiga. Con el duelo nacional no alcanza, señor presidente, ¿eh? Palabra de Leuco. Bueno, Patricia, esta es la opinión. Quisiera conocer tu opinión respecto de esto. Yo no entiendo cuál fue el apuro de la ministra Sabina Frederick de derogar ese protocolo que permitía el uso de las armas. Bueno, a ver, Frederick no solamente derogó el uso de las armas Taser, también derogó el reglamento del uso de las armas normales que utiliza la fuerza de seguridad, que le daban certezas, porque lo que tiene que tener un policía a la hora de actuar, que actúa en un segundo y que necesita actuar de acuerdo a lo que aprendió en la escuela y a los manuales, es tener la seguridad de que no va a poner en juego su vida o su libertad. Lo que ha pasado acá, a partir de derogar el reglamento de uso de armas de fuego, el reglamento de uso de las armas Taser, la filosofía que nosotros planteamos que es cuidar a los que nos cuidan, lo que se ha generado es una sensación de incertidumbre, de que lo primero que va a suceder es que aquel policía que tira va a terminar preso. Tenemos 2 casos de 2 policías de la ciudad de Buenos Aires que han tenido situaciones similares. Uno fue un policía que frente a una persona que estaba también en una situación desahuciada, psiquiátrica, le pegó una patada a esta persona psiquiátrica y tuvo la mala suerte de que esta persona, como estaba muy mal, cayó, golpeó la cabeza y murió.
Ese policía de la Ciudad de Buenos Aires hoy está acusado de homicidio. Y hay otro caso de una persona totalmente loca que se acercó a un patrullero donde había una pareja, un hombre y una mujer de la policía de la ciudad, los atacó con el cuchillo, ellos bajaron del patrullero y hoy esos dos terminaron tirando contra esta persona que les metía el cuchillo por la ventana. Hoy esos dos policías están acusados de homicidio agravado. Esto, unido a la derogación de los protocolos, funcionó en la cabeza de Juan Pablo Roldán de la siguiente manera. Juan Pablo Roldán, si vos lo mirás, Alfredo, saca la pistola en el primer minuto, se acerca a la mesa y ya tiene la pistola ahí. Sin embargo, no la usa. ¿Por qué? Porque él, en ese momento, en vez de actuar, que es lo que tiene que hacer una persona que está entrenada para eso, lo que hace es pensar las consecuencias de su acción. Claro. Y las consecuencias de su acción lo podían llevar de por vida a la cárcel o hacerlo quedar frente a su hijo como un victimario cuando estaba siendo protector de la sociedad. En ese momento de incertidumbre, en ese momento de pensamiento, los policías, en vez de utilizar el arma y, como dicen los protocolos internacionales y también los manuales que nosotros escribimos, que las tienen todas las policías de la Argentina y que los derogó Sabina Frederick, que son manuales de defensa policial, que dicen que cuando una persona a 7 metros se intenta acercar a menos de 7 metros con un cuchillo, la respuesta tiene que ser utilizar el arma que tenga. Si tiene taser es mejor, porque lo va a inmovilizar, neutralizar. Claro. A inmovilizar. Si no tiene taser, tiene que utilizar el arma que tiene, ¿no es cierto? No alcanza la tonfa, porque el cuchillo a menos de 7 metros está comprobado en el mundo que es un arma más mortal que el arma de fuego. Y ayer lo vimos. Entonces, ¿qué hace Juan Pablo Roldán? Protegiendo la idea de que le podía llegar a pasar algo peor que su muerte, no se imaginó su muerte, imaginó que podía quedar como un asesino, y eso le dijo una vecina de Palermo, le dijo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y las últimas palabras que escuchó Juan Pablo Roldán fueron, ¿qué haces? Cuando estaba defendiendo a la sociedad. Esa es la ideología que nos mata. Y en este sentido, lo que hace Juan Pablo, que le quiero dar mi pésame a él y a toda su familia de la Policía Federal Argentina, lo que hace Juan Pablo es tratar de demorar y no tirar. No tira para no ser él el victimario y termina muerto. Entonces, esta ideología, esta situación, hace que el policía no utilice su arma cuando la tiene que utilizar, le dé menos seguridad a la gente, porque escuchamos hace poco a una policía de la Ciudad de Buenos Aires que frente a un delincuente con moto, un motochorro que se iba, le preguntaron, un periodista le preguntó, ¿por qué no le tiró? Y dijo, y porque si le tiro voy yo presa. Claro. Entonces hemos vuelto al mundo al revés. Nosotros lo habíamos enderezado con el reglamento de uso de armas, con las discusiones que tuvimos con los jueces, con el tema Chocobar que salimos a defenderlo, porque es igual a este tema. Ahora el 9 de octubre comienza el juicio de Chocobar. Esperemos que los jueces tengan la razonabilidad de entender el momento, la situación, el minuto que está viviendo un policía en esa circunstancia. Cuando pierde ese segundo, termina muerto. Acá a Juan Pablo Roldán lo mató la decisión de este gobierno de derogar una política que había bajado de 94 policías muertos en el 2015 a 24 policías muertos en el 2019. Nosotros logramos proteger la vida de la policía y al proteger la vida del policía, protegemos la vida de los civiles, porque había 104 civiles muertos en el 2015 y en el 2019 solamente 28. Quiere decir que cuando uno le da la certeza
de la acción correcta al policía y no lo hace dudar en el momento de la decisión, claro, lo que logra es salvar vidas y que aquel policía, en vez de quedarse de costado, se involucre, pero sepa que si tiene que usar el arma, sea la que tenga, ojalá que tuviesen todos los policías taser, y no solamente un arma de 9 milímetros, pudiesen en ese momento salvar la vida de la gente, y frente a una persona de esta característica, que no había tomado sus remedios en 4 meses, si hubiera tenido la taser, lo hubiera dejado ahí, se lo llevaban, claro, lo llevaban a un psicológico y todo hubiera terminado en una buena situación. Sin ningún muerto. Patricia, voy a entrar a otro de los grandes temas. Le pido que se quede porque también la quiero consultar, aunque en este caso tanto el doctor Rubinstein como Abad, el diputado Abad, tiene mucho para decir. Le voy a decir al director que voy a pasar directamente al video número 3. Le voy a pedir, doy tiempo para que lo busque, el video número 3. Para mostrar cómo definió esta situación Jorge Lanata el domingo, y eso me va a habilitar para que le hagamos las preguntas correspondientes a nuestros invitados. Lo digo porque Jorge Lanata lo hizo con ironía, lo hizo con mucha dureza, pero lo hizo con una categoría periodística realmente importante. Esto hizo Jorge Lanata, definió este tema este domingo de la siguiente manera. La semana pasada te dijimos que había demoras en la carga de muertes por coronavirus, ¿te acordás? Que estábamos mirando una foto vieja de la situación y que la tasa de letalidad, en vez de estar alrededor del 2%, rondaba el 3%. Bueno, mirá lo que pasó esta semana. La provincia de Buenos Aires reconoció que había un subregistro y el ministro Goyán blanqueó más de 3.500 muertos por COVID en un día. 3.500 le pifiaron. Se ve que estos meses estuvieron tan ocupados puteando a los runners y a los que tomaban café en la vereda de la ciudad que se olvidaron de servir las cuentas. Lo que no sabemos es qué va a decir ahora Víctor Hugo Morales. ¿Le va a pedir la renuncia a Goyán? Porque fíjate lo que decía sobre Chile. Mirá. Lo que ha sucedido en Chile. ¿Cuánto hace que le vimos diciendo que los números de Chile para nada se correspondían con lo que tenía que ser la realidad? Muchísimo tiempo. Chile contaba una cantidad de muertos que no tenía relación, ninguna, con el nivel de contagiados. Ahora se sabe, el ministro se va porque estaban contándolo mal, porque trataban de evitar cómo murió. Hay que dar 1000 explicaciones para poder decir que era de coronavirus. Trataban de que fuera de cualquier otra cosa, porque estaban engañando a la población. Renunció el ministro de Salud, porque se puso a discutir por el conteo de muertos. A lo mejor ahora pide la renuncia de Goyán, no sé. Bueno, interesantísimo cómo en muy poquitos minutos, con ironía, pero con información, resolvió el tema. Diputado Maximiliano Abad, ahí decía Jorge Lanata, ¿le pedirán la renuncia a Goyán? ¿Qué hacen los legisladores de Juntos por el Cambio en la provincia? Usted, el presidente del bloque de diputados. Creo que en principio lo están convocando porque lo quieren interpelar, pero cuénteme qué actitud van a tomar frente a esta barbaridad. Bueno, nosotros nos enteramos de la noche a la mañana que había 3.523 muertos más por COVID en la provincia de Buenos Aires. Eso, para que tomemos dimensión, Alfredo, es el 54% más de muertos por COVID en la provincia y 1/3 más en la nación. Por lo tanto, es una cifra muy grande. Por eso nosotros estamos absolutamente preocupados con esa situación. Y el gobierno se desentiende y el gobierno termina buscando siempre la culpa en el otro, la busca en los hospitales, en las clínicas, en los hospitales municipales, en los intendentes, pero el gobierno de la provincia, el Ministerio de Salud, tiene la responsabilidad primaria de que la información sea fidedigna, sea veraz, porque a partir de esa información se construyen todas las políticas públicas en el marco de una pandemia, vinculado a la salud, vinculado a la economía, vinculado a las libertades individuales. Claro. Por eso nosotros le hemos pedido al ministro que vaya a la Cámara, que comparezca a la Cámara. Queremos hacerle preguntas, queremos saber si acá hubo ocultamiento de los datos o si hubo negligencia, que en los dos casos, por supuesto, es de extrema gravedad, pero lo que no puede ocurrir es que no se dé una explicación clara y sensata desde el gobierno, porque es una situación de mucha gravedad. Sin lugar a dudas.
Bueno, doctor Rubinstein, este es un tema de su especialidad, ¿no? Un tema que usted maneja con mucho cuidado y muchas veces ha planteado su mirada de, no sé si sospecha, pero por lo menos de rareza, de curiosidad respecto de cómo estaban manejando todo esto en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué cree que pasó y qué cree que debe ocurrir ahora? Yo creo que lo que sucedió fue que en las últimas semanas se fue viendo un fenómeno que iba creciendo, que era que en el reporte de los fallecidos se encontraban demoras cada vez mayores y de mayor magnitud, o sea, digamos que representaba una proporción cada vez más importante. Esto se dio en las últimas semanas. Hubo dos investigadores, que son Mauro Infantino y Federico Tiberti, que lo empezaron a advertir. Yo también los acompañé en esto, digamos, en los tweets, etcétera. Y esto fue tomando estado público. Cuando fue tomando estado público, cada vez hizo un fenómeno más caliente. Bueno, allí creo que el gobierno de la provincia tomó el toro por las astas en ese sentido y comenzó a revisar la información. Y ahí se encontró con que, digamos, había enormes fallas metodológicas en la recolección de la información. Y entre esas fallas, además de los atrasos, se encontró con una enorme cantidad, como decía Maxi, una proporción importantísima de fallecimientos que no estaban ni siquiera registrados. Claro. Porque estos no son los que tenían retrasos, estos son nuevos. Son nuevos, claro, claro. Y esto tiene que ver porque entrecruzaron diferentes fuentes de datos. Ahora, ese proceso de entrecruzamiento, esa plataforma para comenzar a consolidar la información, es algo que se debió haber hecho al principio. Claro. Uno puede entender que al principio de la pandemia uno tiene que cierto ajuste de las metodologías y hay una suerte de curva de aprendizaje, pero que a los 7 meses es realmente inadmisible. Por un lado, es correcto y está bien que se transparenten los datos. Por es supuesto, bueno saber siempre la verdad. Exactamente. Pero reconocer los errores. Claro. Ahora, convertir eso en una gesta épica, donde de golpe, digamos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires o el Ministerio de Salud son los expertos en recolección de la información y proponen esto para todas las jurisdicciones, me parece que es una exageración. En realidad, la mayoría de las jurisdicciones tienen los datos bastante bien, más allá de que estos retrasos existen. Seguro. Pero de muchísima menor magnitud. Claro, claro. Pero además hay un tema más, Alfredo. Dado que el número de casos que se reportan todos los días, hoy hubo creo que cerca de 13.000, 12.000 y pico, sí, tremendo, que son los casos confirmados, en general están muy relacionados con los testeos y con la estrategia de testeo. Nosotros sabemos que en la Argentina existe un subtesteo muy importante. Por lo tanto, el número total de infectados probablemente esté en un rango de 10 veces el número de casos confirmados. Seguro. El único indicador duro que existe para poder conocer el número de infectados totales son las muertes a través de la tasa de letalidad. Claro. ¿Esto qué implica? Implica que nosotros, si no tenemos y las muertes es un dato duro y que se supone que es un dato confiable. Entonces, si no tenemos ese dato, si no lo conocemos de manera precisa, entonces tampoco conocemos el número de infectados totales y no podemos evaluar la trayectoria de la epidemia. Estamos como sin bitácora, como sin brújula. Claro. Ese es el problema. Y por supuesto que lamentablemente también ponen velo de duda muchos otros datos reportados. Entonces me parece que es bueno por un lado que se haya reconocido esto, es bueno que los datos se transparenten. Esto también tiene que ver, y por ahí me hago un poquito de propaganda, porque nosotros en nuestra gestión desarrollamos el módulo del sistema, digamos, una modernización del módulo del sistema de vigilancia epidemiológica, poniendo una plataforma disponible en la nube, en la web, con aplicaciones que permiten interoperar con todos los sistemas informáticos jurisdiccionales, lo cual hizo muchísimo más sencillo, por suerte, para poder en este momento poder registrar muchísimo mejor. El CISA, este módulo, este sistema nacional, tiene que ser la vía final común de reporte. No se puede generar otro sistema como se está proponiendo. Le digo a Patricia Bullrich, estuve averiguando respecto de esto porque Kicillof y el ministro Goyan, dicho sea de paso, en su tweet, en el perfil de su tweet se define militante político, punto. Médico sanitarista, no hacía falta que lo aclare, se nota que es primero militante y después científico. Pero estuve averiguando y varias cosas. Primero,
que la cantidad de muertos estas nuevas que han descubierto o que no registraron por distintos motivos, o porque la ocultaron, o por ineficiencia, o por mala praxis, también se refleja, y van a tener que reconocer en los próximos días, en el número de contagiados, como dice el doctor Rubinstein. Los contagiados son mucho más de los que han registrado, y además los testeos que han hecho han mezclado entrevistas, pequeñas encuestas que hacen con testeos de verdad. Y hablé con las dos provincias más grandes después de la provincia de Buenos Aires, con la ciudad de Buenos Aires, la capital, y con la provincia de Córdoba. Y ellos dicen, sí, tenemos algunos pequeños atrasos, pero no de la magnitud que ha mostrado la provincia, que encima levanta el dedito Kicillof y dice que tiene una actitud generosa y les va a enseñar a los demás esta nueva metodología para descubrir los errores. Pero quiero saber su opinión, Patricia, más política de todo esto. ¿Por qué está pasando esta gestión muy floja en lo nacional y también en la provincia de Buenos Aires, y no solo en el tema sanitario, ¿no? Bueno, yo creo que el kirchnerismo y las estadísticas son enemigos. El kirchnerismo vive del relato y no de la realidad. La realidad es cuando uno dice: hay tantos muertos, hay tantos casos, como dice Rubinstein, hay 10 casos por caso testeados y los testeos son bajos. Y acá se vendió un relato. El relato era que el presidente Fernández nos iba a cuidar a todos de la pandemia, que lo único que le importaba a él era la salud de los argentinos, y que en esto no le importaba derribar toda la economía, derribar la educación, derribar todo lo que pasaba, porque todo eso no tenía importancia. Bueno, llegamos a una situación límite, a una situación en la que tenemos muchos más muertos de los que se dijeron que había, a una situación en la que la economía está absolutamente destruida. Da lástima caminar por cualquier lugar de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires para ver lo que está pasando, la cantidad de gente que ha perdido todo, la cantidad de gente que está durmiendo en la calle, las situaciones terribles de pérdida de empleo. Hoy la desocupación en la Argentina está alrededor del 29%, dicen 13%, mentira, porque hay 3 millones de personas que perdieron empleo, que no van a buscar empleo, porque ¿dónde van a ir a buscar empleo? Claro. Escúcheme, ¿dónde van a ir? ¿A un restaurante que tiene el 70% de la gente en su casa porque no puede trabajar? ¿A una tienda que vende zapatillas que tiene la gente en su casa porque no pueden trabajar? Porque entonces nadie va a buscar empleo. Entonces estamos en un 30% de desocupación, en el aumento de la pobreza. Todo esto a partir de una decisión del presidente Fernández de decir: yo voy a cuidar la salud. No cuidó la salud. No tenemos infectados. Hoy pasamos a México en cantidad de infectados. Pasamos a México sin contar la cifra de la que está hablando Rubinstein. Pasamos a México, México era como lo peor que podía sucedernos, y tiene 3 veces más población que nosotros. Tenemos crisis educativa brutal, crisis sanitaria. Hoy tuvimos 13.500 casos. Crisis en el trabajo. Y todo esto porque el presidente dijo: voy a cuidar la salud. No se puede cuidar la salud por fuera del conjunto de situaciones que tiene un país. Nos llevaron a un desastre. No quieren reconocerlo. Y ahora, además, nos llevaron al desastre histórico, que es que nunca tienen estadísticas. Mire, cuando yo asumí el Ministerio de Seguridad, no sabía cuántos homicidios había en la Argentina. Tuve que reconstruir años atrás, porque no teníamos un solo número. Explíqueme usted cómo uno mide si le va bien o mal a un país, si tiene una mejor política de seguridad o no, si no saben cuántos muertos, cuántos homicidios hubo. Entonces, esto no es casualidad, esto es producto de una decisión que tiene el kirchnerismo de querer vender un relato sobre la realidad. Y después aparece la realidad y dicen: no, la realidad no es importante. Porque Víctor Hugo, ¿qué tiene que decirle? Váyase, Goyán, váyase. ¿No sabe? 3.500 muertos. No estamos hablando de 50, 70, 80, que puede pasar. 3.500. Es un escándalo lo que han hecho con esta cuarentena eterna que ha destruido la salud mental, la educación,
la vida de todos los argentinos para tener más casos que todos los países que eran lo peor o el peor ejemplo del mundo. Y le voy a decir una sola cosa más. Sí. Vamos a terminar entre 12 y 13% de caída del Producto Bruto. Y Brasil, que fue como el monstruo que no había que mostrar, porque eran los peores del mundo, van a caer un 5%. Menos, nosotros vamos a estar peor en 2,5 veces el Producto Bruto, que eso es pobreza, desocupación, desempleo, pérdida de capital, negocios cerrados. Así que la verdad es que lo que ha hecho el gobierno con esta cuarentena eterna es destruir todas las esperanzas de los argentinos. Y de una vez por todas tienen que decir la verdad. Queremos la verdad. Un segundito, Patricia. Le quiero preguntar al diputado Maximiliano Abad, que conoce profundamente la provincia de Buenos Aires, obviamente, nació en Mar del Plata, milita allí, vive ahí, y es jefe del bloque de diputados en la Cámara allí en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué valoración tiene usted de Kicillof? Porque hablábamos de, la frase es ingeniosa y es cierta de Patricia, las estadísticas son enemigos, y justo Kicillof fue el que no quiso medir la pobreza para no estigmatizarla y ahora aparece con esto. ¿Cómo juzga usted la gestión ya en la provincia de Buenos Aires del kirchnerismo? Bueno, yo creo que a 7 meses de haber comenzado esta pandemia ha habido, de mi perspectiva, una mala gestión de la pandemia en materia de salud, en materia económica, en materia educativa. Pero, Alfredo, yo me quiero poner en el lugar que está atravesando muchos bonaerenses en función de la angustia por la cual están pasando. Por esta cuarentena permanente y estricta, por no poder ver a sus padres, por no poder estar con sus amigos, por haber tenido que cerrar un comercio, por haber tenido que perder un empleo. Y por eso nosotros no podemos agregarle más angustia, y esa angustia se traduce en mucha mayor incertidumbre. Incertidumbre en las estadísticas, incertidumbre en la salida de la pandemia, incertidumbre en cómo vamos. Recién mencionaste Mar del Plata, mi ciudad. Claro. ¿Cómo vamos a tener una temporada razonable? Por eso en la Argentina y en la provincia hay que empezar a dar certidumbres sobre un montón de incertidumbres que hay. Y para eso hay que desarrollar política pública. Y la política pública se desarrolla en función a datos, estadísticas e información confiable. Y eso es lo que tiene que entender el gobierno. El gobierno tiene que entender que nosotros ejercemos nuestro rol de oposición. Y ejercer nuestro rol de oposición implica preguntar para saber, para poder avanzar. Por eso, de nuestra perspectiva, y siendo la pregunta que hacías al principio, hay una mala gestión que por supuesto se va a debatir y se va a discutir, pero pongamos el eje en estar cerca de todos esos que la están pasando mal, que tienen angustia y que tenemos que darle una salida hacia adelante. Vamos a seguir con este tema y quiero preguntarle a los tres, pero les quiero hacer ver, le digo también al director, que prepare el video número 5. Arrancaron con un nivel de cierta soberbia. Ahora vamos a ver cuando Alberto Fernández le dijo al cantante Residente, hemos dominado al virus, estamos dominando al virus. Y bueno, en el último discurso, así como quien no quiere la cosa, dijo, estamos recogiendo mucho más muertos en esta pandemia de lo que nosotros creíamos. Y fíjese que Santiago Cafiero, una declaración que le hace a Radio Mitre, dice en un momento, imagínense lo que hubiese sido esto si estuviese gobernando Mauricio Macri, una verdadera catástrofe. Dice Santiago Cafiero, por supuesto, hace 3, 4 meses lo dijo en Radio Mitre, bueno, y la verdad que ahora hay una verdadera catástrofe en todos los planos. Pero le quiero preguntar respecto de esta cierta subestimación que hubo al principio, pero si me permite, les invito a compartir este pequeño rejunte de videos de cuestiones y declaraciones e inexactitudes que hizo Alberto Fernández. Los primeros resultados parecen decir que nosotros estamos dominando al virus. Lo importante es que vos domines al virus como sociedad y no que el virus te domine a vos. Bueno, la verdad que las dos cosas son preocupantes. Lo importante es que vos domines al virus y que el virus no te domine a vos. ¿Pero eso qué es, una reflexión o una cuestión de jardín de infantes? ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la información? ¿Cuál es la aseveración? Por supuesto que siempre es bueno que no te roben a que te roben. Por supuesto que siempre es bueno estar sano y no estar enfermo. Hay cosas que ha dicho el presidente Alberto Fernández, trataré de explicarla en otra columna, pero que creo que tiene que ver
con este, yo diría, este avance tan brutal de Cristina Fernández de Kirchner sobre el poder. Pero bueno, ¿cómo han manejado en ese aspecto, Ginés, diciendo que el dengue es más importante, que hay una gripecita que lo sorprendió que llegara? Yo creo que uno puede decir que hubo varias etapas en la trayectoria de la epidemia en nuestro país. La primera fue claramente en las primeras semanas una minimización, una subestimación, tal vez un ninguneo del impacto que iba a tener la epidemia con estas declaraciones por ahí desafortunadas de Ginés, pero que también resultaron en imprevisiones, como la falla en los controles de entrada de los viajeros que venían de países con alta circulación viral o en la falta de compra de test. Luego después se puso el presidente al hombro esto y comenzó a gestionar la pandemia con el apoyo total de la sociedad y consiguió altísimos índices de aprobación social y el apoyo cerrado de la oposición, de Juntos por el Cambio. Ahora, claro, después lo que pasa es que utilizaron a la cuarentena como el único instrumento, como el único recurso para controlar la epidemia, cuando claramente no doblega el virus ni es un remedio para la enfermedad, dilata la maduración. Y si no se acompaña de otras medidas para poder mitigar la epidemia, como el testeo, el trazado, el aislamiento de contactos, que es lo que se debió haber hecho al principio, cuando lo decíamos desde la Unión Cívica Radical, lo decíamos de la Fundación ALEM, en mayo, a principios de mayo, hace más de 4 meses, no nos escucharon, no se hizo, se agarraron de la cuarentena y claro, después empezaron con el del enamoramiento a el entrampamiento y allí comenzaron los discursos antinómicos, cuarentena o muerte, salud, economía, que la verdad que nos hicieron muy mal, y hubo mucha cosa triunfalista y soberbia al principio, que la verdad es que no resultó finalmente, cuando uno ve, digamos, al final del día qué es lo que está pasando, hay un enorme hartazgo, una enorme frustración y una enorme desesperanza y sufrimiento, lo que decía Maxi. Patricia Burri, le hago una pregunta ya en su carácter de presidenta del PRO y en ese carácter que le adjudican de que usted es una de las duras, de Juntos por el Cambio, de las más críticas. ¿Cómo cree que deben actuar los gobernadores de Juntos por el Cambio? Digo, los gobernadores que tienen que tener una relación institucional, Gerardo Morales, bueno, en Mendoza, el propio Horacio Rodríguez Larreta. Veo que usted, Alfredo Cornejo y todos, prácticamente casi todos los dirigentes políticos de Juntos por el Cambio y la coalición cívica son estrictos, son duros en la defensa de los valores, marcan la cancha todo el tiempo de los errores. Pero, ¿de qué manera tienen que actuar aquellos que dependen de una interactuación mínima institucional con el gobierno de los Fernández? Bueno, yo creo que nuestros gobernadores actúan tratando de lograr esto que nosotros dijimos el 12 de abril en un documento de Juntos por el Cambio, que dijimos una sola palabra, presidente de equilibrio. Equilibrio, salud, educación, economía, todo tiene que ir junto porque si no vamos a terminar muy mal. Que nosotros hoy tengamos un presidente que ha intentado decidir poder político a partir del manejo de una cuarentena nos ha llevado a un desastre. Si el presidente no tenía poder político no es un problema nuestro, es un problema de él. No puede cargarle a la sociedad esto. Entonces, yo creo que los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires han tratado de mantener un equilibrio entre los distintos elementos que en una sociedad hacen a la vida en sociedad. Fíjese un dato, volviendo a lo que hablábamos antes, fíjese un dato de lo que pasó ayer en la muerte lamentable de Juan Pablo Roldán. Sí. La persona durante 6 meses o 5 meses no se hizo el tratamiento psiquiátrico que debía hacerse por la cuarentena. Efectivamente. Y provocó un homicidio y además su propia muerte. Entonces, estas cosas hay que ponerlas en una balanza cuando uno gobierna. En la balanza uno tiene que poner, destruyo la economía, destruyo la vida de la gente, no va más al médico, se me mueren de otra cosa. Entonces, todo esto es lo que hizo Juntos por el Cambio en sus gobiernos. Lo que pasa es que, por otro lado, como se hicieron tan pocos testeos, y esta es la realidad, que bien lo dijo Rubinstein, el virus se esparció.
Y en comunidades que viven en situaciones más complejas, en situaciones más difíciles, la situación sanitaria es doblemente difícil. Imagínese usted a Gerardo Morales en La Puna, donde no hay oxígeno. ¿Cómo hace en una situación de este tipo? ¿Qué hace? ¿Cómo no llegan prácticamente los helicópteros, no llegan los aviones a La Puna, Argentina? Entonces son situaciones mucho más complejas que se trataron de manejar con equilibrio. Nosotros siempre dijimos equilibrio y nos dijeron de todo. Son los que no quieren la cuarentena, son los que no les importa nada la vida de la gente. No, justamente no queríamos llegar a esta situación. 7 meses de cuarentena, más muertos, más infectados, y además nos dicen, y todavía sigue la historia, y los chicos no van al colegio, y las familias están destruidas. Entonces, la verdad, somos muy críticos de esto y somos conscientes que nuestra idea hubiera sido mucho más razonable, como hoy lo estamos demostrando en los distritos que gobiernan Juntos por el Cambio. Patricio Burri, le agradezco muchísimo que se haya quedado hasta esta hora para participar en este programa y opinar de todos los temas. Muchísimas gracias y muy buenas noches. A Maxi y a Adolfo les mando un abrazo también, a los dos. Un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, diputado Abad, esto, ¿cómo repercute en la provincia esta relación política? Digo, porque en la provincia, bueno, no está Rodríguez Larreta ni Gerardo Morales, en la provincia está Kicillof, que es el heredero que ha elegido Cristina junto con su hijo Máximo. ¿De qué manera interactúan los distintos sectores del peronismo? El cristinismo, la cámpora, los intendentes. Usted ve allí que hay, como se ha escrito y se ha dicho, ciertas turbulencias, cierta rebelión en la granja. Independientemente de las posiciones que tienen cada uno de ellos abonan un proyecto político, que es el proyecto del Frente de Todos. Por eso es indispensable que haya una oposición unida, una oposición que trabaje en conjunto, una oposición que sea firme en sus posiciones, una oposición que genere equilibrio en el sistema político de la provincia de Buenos Aires. Porque cuando hay equilibrio que implica el que gobierna hoy puede perder mañana y el que pierde hoy puede ganar mañana, hay una democracia de mejor calidad, una democracia de mayor densidad. Por eso nosotros entendemos la unidad de Juntos por el Cambio, entendemos la necesidad de ampliar Juntos por el Cambio nuestra base de sustentación para que haya 2021, pero también para que podamos volver al poder en el 2023. Porque independientemente de que juega cada uno en una coalición, que fue la pregunta que recién se le hizo a Patricia, todos coincidimos en los valores, todos coincidimos en la Argentina que queremos y en la Argentina que queremos construir hacia el futuro. Por eso en esa tarea estamos embarcados todos. Doctor Adolfo Rubinstein, la última pregunta hacia el futuro. No lo van a hacer nunca, pero supongamos que lo consulten, que lo convoquen y le digan, bueno, llegamos hasta aquí en poco tiempo, espero equivocarme, pero da la sensación que vamos a llegar a los 10.000 muertos, a los 20.000 muertos cuando incorporen todos los nuevos, estos hallazgos tan terribles y macabros. ¿Qué se puede hacer a partir de ahora? Porque se está acercando a Argentina a las peores performances del mundo. Decía, el mundo nos mira, el mundo nos festeja, y la verdad que parece ser que nos estamos acercando a todo lo contrario. ¿Qué se puede hacer para mejorar eso? Hay varias cosas que se pueden hacer. Obviamente hasta que llegue la vacuna, que yo soy optimista, pero no va a estar hasta probablemente cerca de mediados del año próximo. Y recién entonces va a empezar, o sea que vamos a vivir todo el 2021 probablemente, digamos, con estas nuevas pautas de comportamiento social y de estilos de vida. Creo que hay que focalizarse en la protección de la población más vulnerable, que son los que se enferman, se complican y se mueren, que son los ancianos más frágiles, las personas con enfermedades crónicas, aquellos que viven, las poblaciones más vulnerables que viven en barrios especiales, barrios de emergencia, geriátricos, cárceles. Tenemos que salir testeando, tenemos que ampliar el testeo, el trazado, el aislamiento, porque más allá de que probablemente yo soy razonablemente optimista en cuanto a que para fin de año la cosa va a estar más tranquila y va a empezar a retroceder y probablemente tengamos un verano más tranquilo. Más tranquilo. Sí, creo que sí. En diciembre creo que vamos a tener ya un verano más tranquilo. La realidad es que van a empezar a aparecer los brotes, los rebrotes, los focos, como también está ocurriendo en Europa y en muchos otros países. Y ahí es donde tenemos que tener muy preparados y muy alistadas las respuestas comunitarias para salir a detectar tempranamente los casos y contactos. O sea, un detectar muchísimo más ampliado, lo que no se hizo cuando se debió haber hecho.
Muchísimas gracias, doctor Rubinstein. La última pregunta, diputado. ¿De qué manera cree usted que finalmente se va a encauzar este tema de los fallecidos? ¿Cree que a partir de ahora lo van a hacer correctamente? ¿Se han puesto las pilas, como dicen los chicos, en este tema? Nosotros esperamos que sea así. Ahora, vamos a esperar la comparecencia del ministro a la legislatura. ¿Va a ir? ¿Usted cree que va a ir, Goyán? ¿Van los ministros cuando ustedes los llaman a la oposición? Nosotros esperamos que sea así, que nosotros hemos presentado 2 pedidos, uno en diputados y otro en senadores, que seguramente serán aprobados en el Senado con total seguridad. En diputados esperemos que el oficialismo acepte esta propuesta y que el ministro venga, porque lo único que no se puede hacer es ocultarse frente a un hecho tan grave, claro, a un hecho que nosotros queremos saber, pero necesita saber los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, por todo lo que anteriormente le dije. Muchísimas gracias, diputado, por haber venido. Le digo que en instantes, muy poquito, le pido 2 minutitos nomás porque va a estar aquí el doctor Carlos Clá y vamos a terminar con este informe respecto de lo que ha pasado con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, con los antecedentes y cómo fue que Cristina también participó de esto. Todos los detalles del fallo de la Corte en instantes. Ya venimos. En tiempos de vacilación y ansiedad, la tendencia natural sería esperar. A medida que el contexto evoluciona, surgen nuevos desafíos y oportunidades. Por eso, renová y comprá activos con el especialista. Conectate con Adrián Mercado Subastas Online. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. Porque vos evolucionás, Garbarino también. Ahora te ofrecemos mucho más de lo que imaginás. Más de 17.000 productos y más de 100 nuevas categorías. 12 y 18 cuotas sin interés. Envíos a todo el país y retiro gratis en más de 150 sucursales. Garbarino, garantía de confianza. Entrá a www.voyasalta.com.ar. Arma tu viaje y vení cuando quieras hasta abril del próximo año. Compra hoy, viaja mañana. Salta, tan linda que enamora. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Bueno, lo prometido, el informe especial ya anticipó al comienzo del programa el doctor Carlos Clá mucho de lo que tiene que ver con esta decisión que tomó la Corte, que es el principal título de todos los diarios de mañana, sin lugar a dudas. ¿Qué detalles más se pueden conocer? Bueno, en principio decir algo, estábamos hablando en el primer bloque. Ojo con que esto es apenas un primer paso, claro, porque se escuchaba muchos de los manifestantes que estuvieron frente a Talcahuano 550, decir, bueno, ya está, estamos de 10. No, todavía no, falta todavía que la Corte defina. De acuerdo a la información que yo tengo, sería en los próximos 15 días. En 15 días. La Corte abrevió, además de aceptar el per saltum, que sabemos que es haber pasado por encima otras instancias anteriores, la Corte abrevió los plazos, le dijo al Consejo de la Magistratura y al Procurador General que tenían que decidir en plazos más cortos porque quiere fallar lo más rápido posible. Le pidió lo de 20 en 48 horas el Consejo de la Magistratura. Así que, bueno, ¿y cuál es el cambio grande que se dio? Hace 15 días yo te contaba, Alfredo, que la Corte no había aceptado el per saltum, no lo habían tratado siquiera. Llegó el per saltum de Bruglia y Bertuzzi y la Corte ni lo trató, pasó de largo. ¿Por qué lo trataron ahora? Al menos esta es la voz de la Corte. Sí. ¿Por qué se decidieron ahora? Bueno, ellos dicen que cuando vieron primero lo que pasó en el Senado, que sabíamos que iba a pasar, nosotros lo dijimos antes, no, esta semana va a pasar esto en el Senado. Demasiado grosero, ¿no? Eso sí, pero además lo que ellos ven es que la Cámara Contenciosa Administrativa de aquí de Capital Federal pidió la versión taquigráfica de lo que había decidido la Corte. Y ahí el presidente Carlos Rosenkrantz dijo... No.
evidentemente lo que van a jugar es a dormir un poco la cuestión, porque si en vez de buscarla en internet, como podía hacer cualquiera de nosotros, a lo que había pasado en el Senado, no todos lo habíamos visto, pedían al Senado la versión taquigráfica, bueno, evidentemente había que acelerar los pasos. Y por eso fue entonces que se decidieron a tratar rápidamente el tema y quieren darle una finalización rápido. Bueno, algo adelantábamos, ¿no? Nosotros en el 2018 estos jueces que son Maqueda, Lorenzetti y Rosati habían fallado juntos en la acordada número 7, la primera número 4 y después número 7, que dice lo siguiente, es muy, pero muy fácil de ver, a ver si me ayudás. Un magistrado nacional de Capital Federal para desempeñar funciones de la misma jerarquía dentro de la jurisdicción nacional con igual o similar competencia, esto que hablábamos de la horizontalidad, de ahí pues que en tales situaciones cabe concluir que no es necesaria la instrumentación de un nuevo procedimiento de designación. Bajado a tierra, un juez en la misma jerarquía y en el mismo fuero para un traslado no necesita pasar por el Senado para tener una nueva autorización. Pasar otra vez. Pasar otra vez. Claro, es lógico, digamos. Absolutamente, porque no hubo acuerdo del Senado, no hubo un doble acuerdo, porque esos jueces ya habían tenido un primer acuerdo del Senado. De hecho, Cristina lo hizo con Bertuzzi, ¿o no? Ahí está, y eso te quería mostrar, Alfredo. Mirá, si querés vamos a la siguiente placa. Este es el boletín oficial del 6 de abril del 2010. Sí. La presidenta de la Nación Argentina decreta trasladar a Pablo Daniel Bertuzzi, es decir, el mismo al que hoy le dicen, mirá, por este traslado que hizo Mauricio Macri, vos no podés seguir en la Cámara Federal. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner en ese momento, ¿no? 2010, lo había trasladado desde el Tribunal Oral Federal de La Plata al Tribunal Oral Federal 4 de Capital Federal. Te felicito, gran documento gran documento. Insisto, es la expresidenta, cuando era presidenta, Cristina, firmando lo que ahora cuestiona de Bertuzzi. Ella misma ya lo hizo hace 10 años, en el 2010. Hace 10 años. Hace 10 años ya lo hizo. Y ahora cuestiona eso porque lo hizo Macri, simplemente. Lo que llama la atención es que es el mismo protagonista encima. Claro. Ni siquiera es que es con otros jueces, el mismo Bertuzzi. Ahora está mal lo que antes parece que estaba bien. ¿Fue el único? No. Hubo 23 jueces que se trasladaron por decreto durante el kirchnerismo, tanto con Néstor como con Cristina Kirchner. Así que es raro lo que están haciendo, ¿no? Desconocer un procedimiento que ellos mismos utilizaron y que después de lo que sucedió en aquel momento cambió. Ahora para trasladar los jueces no es de la misma manera, se necesita una mayoría especial del Consejo de la Magistratura. Es decir, y esto devela un poco el misterio de, bueno, ¿qué va a pasar si la Corte dice que estuvo bien este decreto? ¿Van a poder cambiar todos? De hecho, lo estaban diciendo algunos kirchneristas. Bueno, de ahora en más entonces todos vamos a trasladar por decreto. No, no se puede porque desde octubre de 2019 hay un nuevo reglamento para el Consejo de la Magistratura que requiere 2/3 del Consejo para trasladar un juez. Bueno, pero pueden llegar a lograr el 2/3 del Consejo. Bueno. Pueden llegar porque están quebrando algunas voluntades, todavía no lo pueden hacer automáticamente, esa es la realidad. Así es. Importante, muy bueno el documento. Cristina generando el traslado de Pablo Bertuzzi hace 10 años, cosa que en ese momento, si lo hizo Cristina, lo consideraba bueno y ahora lo está cuestionando. Es más, lo ha destituido, lo ha removido de su cargo por eso. Muchísimas gracias, doctor. Una cosa última, los jueces terminan su licencia el martes que viene. Sí. Bueno, la información que tenemos es que la Corte le daría una nueva licencia para que esperen entonces, para que en no ese tengan, limbo. Claro, para que no tengan que someterse a volver a su lugar, entonces le daría una nueva licencia y ahí esperarían la definición final de la Corte. Bueno, un título informativo que ha traído el doctor Carlos Clá desde los tribunales de la Corte Suprema. Le darían un nuevo periodo de licencia a los 3 jueces, a Bertuzzi, a Bruglia y a Castelli. 15 días más, 10-15 días más, en principio postergarían la decisión. Señores, tenemos que despedirnos. Hasta aquí ha llegado Palabra de Leuco, un programa caliente con protagonistas, con todos los temas de la actualidad. Si usted quiere revisar alguna de las cosas que se han dicho por aquí, bueno, tiene la posibilidad de poner ahí directamente en Google, puede poner ledoymipalabra.com o eldiariodeleuco.com y enseguida rápidamente va a acceder a todos los materiales de aquí y también de Radio Mitre. Lo espero el próximo martes a las 10 de la noche y muchas gracias por la compañía de siempre.